Estás escuchando El Dollop, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi primo Brian Espinosa, que no tiene idea de qué va a tratar el tema. Ay, güey, ya se fue, perdón. Ahora el tema. Regresa. Oh, no, regresa. Regresa a mi pubertad, que se me salió un gallito. Hoy toca un dolopito. Un dolopito, claro que sí. Entonces te barran. Que les entre. Me hace bien el corazón ver a los pequeños peleando por dinero. Tráeme el cinto. El estado de Washington promulgó una ley que declaraba ilegal molestar o acosar a un pulpo. ¿Dónde sentamos a estos seres menstruantes? No nos van a embarrar. Dijo que los saltamontes sabían a nueces y les quitaba las patas y las alas y les podía hacer mantequilla. Ajá. Aquí ya hace un pendejo. La chinga de mi boca. También se puede quemar, ¿no? Es combustible la caca. Y llegaremos a eso eventualmente, pero... Tres o más personas desnudas que no sean del mismo sexo no pueden estar juntas. Espera, estás hablando en presente. Eso no ha terminado. Malditos salvajes incultos. 17 de octubre de 1780. Uy. Hablando de cosas que pueden ser dichas como pito, Richard Johnson. Richard Mentor Johnson nació en Bear Grass, Kentucky. Sus padres eran parte de una de las familias terratenientes más importantes del lugar y de la época. Su papá era político y sirvió en la Cámara de Representantes de Virginia. Era como diputado el güey. También estuvo en la Convención Constitucional de Kentucky y también fue senador en la legislatura estatal de Kentucky. Dos de los hermanos de Johnson fueron miembros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos y otro fue juez federal. Era familia de políticos. Familia de políticos, Sí, claro man. que sí. Eran muy hábiles para ayudar a amigos y familiares a obtener contratos gubernamentales. Uy, y esa casa en Houston. Y pues esto les permitió construir y mantener su influencia política. El Dick Johnson estudió Derecho y se colegió como abogado en 1802. Derecho el Dick. Ahí andaba. Abrió su propio bufete de abogados y también tenía una tienda. Después de que murió su papá, pues entre su herencia... El buffet de Dicks, ¿no? un buffet Ahí de andaba, Dicks. ahí estaba. Tú escoge el que quieras. Ajá. Entonces, se murió el señor Dick, el papá Johnson, y pues le dejó tierras, le dejó dinero y otras propiedades como esclavos. Ok. Pero desde joven, el Richard Johnson, pues se sentía conectado con la gente común. Y aunque era muy rico ahora con toda la herencia, Se tomaba fotos con sus tomaba fotos esclavos. con la gente pobre, Simón. Los trataba como personas. Así. Mira, lo abrazo. Mira, qué historia tan inspiradora la de... ¿Cómo te llamas? Mira, le di la mano y no me la limpié. Güey. Madero, ¿verdad? No, en el 97, cuando yo tenía 11 años, mi papá dirigió una pastorela, güey, en la iglesia y me dio un papel por nepotismo. Entonces mi papel era de un niño rico, así fresón. Y una de mis dos líneas era que saludaba a una persona de África y lo decía, mira, no me manchó la mano. Ok. Ay, güey. Bueno. Recuerdos. En fin, luego me quedaba en coma mi personaje, yo creo por racista, y luego ya despertaba por Jesucristo. Ok. Una pastorela. Sí. Fin. Entonces, güey, cuando alguien de escasos recursos se metía en problemas legales con alguien con mucho dinero, este güey les decía, pues yo voy a ser tu abogado de gratis porque eres pobre y me caes bien. A huevo. Una dama de la alta sociedad de Washington dijo que Johnson era, cito, el más tierno, amable, cariñoso y benevolente de los hombres, cuyo semblante irradiaba buena voluntades a todos y cuya alma parecía alimentarse de la bondad humana. Ajá. It's a very soft dick, decía. Very soft dick, Simón. Ese dick le gustaba a todos. Comenzó su carrera política en 1804. Fue elegido para la Cámara de Representantes de Kentucky. Luego, en 1806, ya pasó a la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Ya era, ahora sí, federal el compa. Excelente. Ahí estuvo 6 mandatos consecutivos, que eran de 2 años cada uno. Fue defensor de los veteranos discapacitados, de las viudas y los huérfanos. Votó a favor de la guerra de 1812 y luego luchó en la guerra. Okay. O sea, no nomás fue de los que, sí, una guerra. Que vayan. No, yo voy. Arre. Yo soy la mera verga. Ver cómo está el pedo y deja en paz ese viejo lisiado. Así es. Y el güey se fue. Era una guerra que era de Estados Unidos y sus aliados contra el Reino Unido. Y dentro de esta guerra había otra guerra que estaba pasando ahí con los nativos americanos. Y los nativos americanos estaban peleando del lado del Reino Unido para chingarse a los gringos. Órale.
Entonces hubo una batalla, que era la batalla de Thames, que era allá en el norte, ya más o menos pues, casi por Canadá. Y en esa batalla estaba luchando Johnson bajo el mando del general William Henry Harrison y mató a el Tecumseh, que era el jefe de los indios. Bueno, ese es el Richard. Ajá. Mira, tiene su carita bonita, por eso lo querían. Sí, sí, sí. Entonces, mató en batalla al Tecumseh, que era el jefe de los nativos que andaban ahí queriendo correrlos. Entonces, Ok. obviamente fue recibido como un héroe porque mató al enemigo. Simón. Entonces, regresó al Congreso en 1814, hecho un héroe. En 1819 fue elegido por la legislatura de Kentucky para completar el mandato del senador Crittenden, que ya se había retirado. Le dijeron, ándale, güey, pues Ujú. cáele. Entonces ya ahora ya no era, pasó de una cámara, la de representantes, que es como los diputados de aquí, ahora ya era como Ajá. senador. Dice, oye, mi Quittenlen, ahora haz quit. Ujú. Y Quitea. ahí estuvo hasta 1829 en el Senado. Pero ya no era un hombre adinerado. Ya cuando llegó al Senado tenía muchas deudas. Se lo porque gastó en ayudar a la gente. Entre que ayudaba mucho a la gente, que tuvo negocios fallidos y luego también hubo una depresión económica, entonces el güey perdió dinero. Uf. Y pero lo que sí hizo también fue que luchó por abolir el encarcelamiento por deudas. Porque antes tenías deudas, te encarcelaban, güey. No mames. Ya Sí, que man. llegara el güey de Coppel y órale, ya nos vamos a la cárcel. Así es. No está. En las prisiones de deudores. Entonces este güey dijo, no, esto no está bien porque también me van a arrestar a mí. Sí, Ajá, debo a cosas. huevo, como el Cuauhtémoc Blanco. Vamos a impulsar las leyes de las acusaciones falsas de mujeres. Así es, claro. Porque me Entonces, acusaron a mí. Entonces, durante todo su mandato en el Senado, su tiempo en el Senado, perdón, estuvo luchando contra las encarcelaciones por deudas. Empezó a liberar gente. Pues la gente lo quería todavía. Sí, claro. También se convirtió en un destacado partidario de Andrew Jackson, a quien apoyó en las elecciones de 1824. Pero no todos estaban contentos con su apoyo a Jackson. Pero era más que nada porque no todos estaban contentos con la vida familiar de Johnson, güey. Ujú. Porque Johnson no solamente trataba bien a los pobres, sino que tomó a una de sus esclavas y la hizo su esposa. Ya veo. Se llamaba Julie Chin Ajá. y vivía abiertamente con ella, güey. La trataba como su esposa. Pues La sí. trataba como, o sea, como un marido trata bien, no sé, que trata bien a su esposa, la trata. O sea, era, sí, pues es mi esposa, vamos a todos lados Ajá. juntos. Y todo el mundo está escandalizado, güey. Ah, Se casó huevo. con la esclava, güey. Tranquilos, 11ª enmienda. Entre más corriente, más ambiente. Y sí, la llevaba a fiestas formales, eventos sociales. Cuando se casaron, Julia ya tenía 2 hijas y Johnson las crió como si fueran suyas. Y mientras él trabajaba en Washington, Julia tenía el control legal absoluto de sus negocios. Entonces él era de yo me voy y ahora Oh, todos de los shit. negocios le tenían que responder a una ex esclava negra, güey. Ajá. Y todos estaban que se los llevaba a la verga. Sí, sí, sí. No, ya no vayas a la guerra. Quédate aquí. Esto no fue recibido bien por casi nadie en Washington y esto contribuyó a que perdiera en 1828. Los terratenientes de Kentucky no podían aceptar su elección de esposa. Pero, o sea, como que todo el estado decía, no, esto está mal, pero la gente de su distrito decía, el güey es chido, Pues güey. ya qué. La esposa Ujú. nos cae bien. Entonces Ajá. regresó ahora a la Cámara de Representantes, pero local. O sea, ya como que, Downgrade. sí, bueno. Y a pesar de haberse casado con una esclava, dijo, voy a lanzarme como candidato a la nominación presidencial demócrata de 1832. Ok, que en aquel tiempo eran... Sí, los demócratas eran los que estaban más a eran favor los de la que sí les esclavitud. gustaba. Y todavía faltaban 30 años para la guerra civil. O sea, todavía estaba mucho peor visto, güey. Y luego Andrew Jackson dijo, no, ¿sabes qué? Yo voy a buscar segundo mandato. Dijo, aunque entonces no, o sea, pues dale tú, yo Bueno. soy tu compa. Yo aquí me quedo con mi esposa. Sí, bueno. Y ya después después de que Jackson entró al poder en 1832, dijo Johnson, bueno, me lanzo a la siguiente porque en el 36 ya no puede haber un tercer término presidencial. Entonces ya Jackson va a tener 2 y ya pues, después de Jackson sigo yo. Ok. Empezó a distribuir folletos por todos lados, empezó a hacer campaña 4 años antes, consiguió que un amigo escribiera y publicara la auténtica biografía del coronel Richard Johnson. Se escribió una obra de teatro también titulada Tecumseh, la batalla del Thames, y Johnson era el héroe, obviamente, Por supuesto. Y el dramaturgo también escribió un poema sobre Johnson, y una de las líneas del poema, que era como una rima muy a huevo, una barra forzada, Ajá. decía, Rumsey Dumpsey, el coronel Johnson mató a Tecumseh. Ok. Ubili, bubili, babali, bubili. Básicamente, sí. Sí, sí, sí. Y esta frase se convirtió en un eslogan demócrata en las elecciones. Qué mamada. Y pues Johnson era popular no solamente por el heroísmo militar, sino también porque estaba a favor de los veteranos,
Quería mantener el reparto del correo abierto los domingos. Era popular en el oeste. Entonces Jackson Ajá. dijo, bueno, Los niños quieren ser como yo en las obras de teatro. así es. Ujú. Dijo, vas a ser uno de mis asesores en lo que se llega el final de mi término presidencial. Y luego ya llegaba la hora en la que iba a ponerse como candidato, ¿no? Ujú. En 1836, pero no la armó. Ufas. El puesto o sea, la candidatura demócrata se fue para Martin Van Buren. Y esto dejó vacante el cargo de Un vicepresidente. DJ ahí. Sí, bueno, primer presidente DJ. Ajá. Arre. Y lo que quedaba vacante era el cargo de vicepresidente. Casi todo el mundo quería que el vicepresidente fuera un senador del estado de Virginia. Pero Jackson dijo, no, güey, el Johnson es chido, güey, mételo ahí. Le dice, a ver, Van Buren, mira, vamos a hacer un remix. Tú metes el Johnson. Simón, Y ese güey es popular por esto y esto y esto. Es un héroe de guerra. te y todo, ayuda, te Simón. ayuda. Pero no era popular en los estados esclavistas porque había tomado una esclava como esposa. Y dado que ocupaba el lugar del senador de Virginia, el estado no lo quería apoyar porque ellos no habían votado por él, nomás lo pusieron ahí porque el otro se había ido, güey. Pero Jackson dijo, no, güey, sí se va a armar. Johnson, de todos modos, necesitó un poquito de ahí ayuda inapropiada. Se aventaron una caray. tranza. Ujú. Cuando ya ves que tienen este pedo del colegio electoral y antes del colegio electoral, también cuando van a nominar a un candidato, hacen como que tienen a sus Mini delegados, ¿no? selecciones. Sí, Ajá. o sea, eso que les llaman las primaries o las primarias. Ajá. Entonces tienes tus elecciones primarias, eliges tu candidato. En las primarias existen los delegados de cada estado, que son los que dicen, ok, pues nos vamos a ir con tal candidato. Y así como el colegio electoral ponen los votos ya en las elecciones chidas, en las del partido, también los delegados funcionan igual. O sea, de que el estado de Kentucky tiene 15 delegados y ellos votan por este güey para que sea el candidato. Ese tipo de cosas. Complicando más el proceso Ese democrático. tipo de cosas. Ahí metieron chanchullo para que Sí, ganara man. este güey. Entonces lo que hizo fue que la delegación de Tennessee no estaba presente en las elecciones primarias. Así que un güey que trabajaba con Jackson agarró a un güey que no era delegado y dijo, este es el delegado de Tennessee y los 15 votos de Tennessee se los va a dar a Johnson. No mames, órale, Ajá. está chingón. Y con eso quedó Johnson con la nominación para vicepresidente. La gente de Virginia estaba encabronada, bueno, apoyaron su nominación, se retiraron, están indignados y los delegados se acercaron con Jackson y dijeron, güey, ¿estás seguro? No la cagaste. Y Jackson dijo, no, güey, todo va a estar bien, güey. Ajá, no te preocupes. Todo, ajá. El Tribunal Supremo de Tennessee, el presidente del tribunal, John Catron, dijo que Johnson, cito, no solo es impopular en Tennessee, es abiertamente odiado porque trata como Ese güey nos personas a los caga. negros. Ajá. También le preocupaba que, cito, en cuanto se anuncie el nombramiento del coronel Johnson, los periódicos lo atacarán con hechos, como el hecho de que ha intentado a menudo forzar la integración social de sus hijas No mames. y que la madre y ellas ahora viajan en carruajes y reclaman igualdad. Qué asco. Hay de tener el chile negro ese cabrón. Le van a echar en cara que el güey trata a las personas como personas. Ajá, desgraciado. Ahora, poquito antes de esto, su esposa Julie había muerto de cólera. Se había quedado él con las hijas. Ajá. Había muerto de cólera en 1833. Entonces Johnson dijo, bueno, pues voy a casarme con otra Ya esclava. ves, te dijimos que no la agarres así, están enfermos. Pues agarró otra esclava Se agarró otra Sí. morenita. y la puso a cargo también de la plantación y la llevaba a eventos sociales. Pero esta esposa no estaba tan de acuerdo porque ella ya estaba casada con un esclavo, güey. Ah, cabrón. Sí. Ok. O sea, ya cuando lo ves de esa forma, no es como que se haya enamorado la anterior de él o algo. Fue como que este güey le dijo, oye, ¿quieres ya no ser esclava y quieres ser mi esposa? Abre así. Te trato chido. Ok, vente. Y Ok. él hizo lo mismo a esta. Le dijo, a ver, ahora tú vas a ser mi esposa. Vente para acá. Ajá. Pero no se abolió la... Pues que no era técnicamente legal su matrimonio con el esclavo. Porque Ok. pues, no los, o sea, sí. No había un padrecito que Sí, les no. echó agua bendita. no había validez Ajá. legal en ese pedo. Órale. Entonces la agarró y se casó con ella. Pero pues al final terminó escapándose con su marido. El primero. Simón. El que sí quería. Y Johnson dijo, no, ni madres. Entonces pues, la mandó a buscar a él y Ajá. a su marido, a ella y a su marido, perdón, y los capturaron Y los mató. y no los vendió, güey, Órale. porque seguían siendo esclavos. Sí. Los vendieron a subasta de esclavos río abajo, que río abajo significaba más al sur y más al sur los trataban más culero. Ufas. Simón. Y o sea, ¿los siguió teniendo juntos?
Pues Porque ya si yo, cuando fuera, los- si yo fuera culo, es de que, a ver, tú te me vas para Texas, Ujú. tú te me vas para California y a la Sí, verga. se los vendió a personas distintas. O sea, los Eso, separó y o sí, sea, a aparte de que huevo. los vendió a personas distintas, los vendió en los estados donde más culero trataban a los esclavos. No te metas con el Johnson. Así es. Y luego agarró a la hermana de la esclava que había mandado a vender. No Y mames. se casó A con ver, ella. cuñada, ábrase. No Así es. manches. Entonces, a su tercera esposa también la trataba pues como una La esposa. trataba bien, Andaba, sí, le sí, llegaba sí. por todos lados, le llevaba a eventos sociales. Ella le decía mi querido coronel. Y ya. Así me gusta. O si Sí, no, bueno. te mando a Texas, culera. Entonces, ya para cuando lo hacen en el candidato a vicepresidente, este güey lleva en su tercera esposa esclava, güey. Ajá. Johnson sí terminó costándole votos a la candidatura demócrata en el sur porque había un problema. Los que querían a un presidente, o sea, pues como es, bueno, todavía todos querían esclavos, pero Sí, sí. unos estaban en contra de él porque se había casado con ya 3 esclavas y los que estaban a favor de abolir la esclavitud estaban en contra de él porque vendió a su segunda esposa río abajo, güey. Ajá. Sí, o sea, este güey ya se echó a los dos encima Ujú. porque quería a los negros, pero no lo suficiente para que sean totalmente libres. Mira, yo pienso que, o sea, pues, podríamos argumentar que qué noble que trataba a sus Ah. esposas esclavas como personas, Ajá. pero seguía teniendo otras esclavas Sí, sí. que seguían siendo esclavas. Ok. Y aparte, o sea, yo siento que ese güey nomás las agarraba de ahí porque le daba huevo ir a tirarle rollo a alguien. No, y su ganado, así Sí, de güey. que, por si se me muere esta, ahí tengo unas Ajá. enjauladas. Ujú. Entonces, perdió votos en el norte porque vendió a su segunda esposa arriba abajo, perdió votos en el sur porque estaba casado con una esclava. No mames. Fue un candidato bastante inútil, la verdad, pero aún así ganaron Van Buren y él. Ajá. Entonces, ya cuando pasa ahora sí que van a certificar la elección, todos los electores demócratas votaron por Van Buren como presidente. Pero la delegación de Virginia sigue enojada. Dijeron, no, bueno, vamos a ratificar a Johnson. Este güey como vice. No lo vamos a visitar. Ajá, entonces se negaron a votar por él. Votaron por otro güey. Y entonces a Johnson le faltaba un voto para convertirse en vicepresidente. No mames. Voy a Vamos. convertir a esta esposa en persona que vote. Que se vuelva y ya delegada y chingué. vote por mí. A Simón. huevo. Entonces llegó cuando pasa esto en el Senado, es deber de el que está presidiendo el Senado, que creo que ahorita ya no sé si era igual en ese entonces. Es como un gol gana, ¿no? ¿O qué? Pues no, o sea, cuando el vicepresidente es como el vicepresidente en turno, es como el voto decisivo. Ajá. Entonces, por ejemplo, era muy común que cuando estaba Biden de presidente, si quedaban 50-50 en el Senado, Ajá. Kamala llegaba y votaba a favor y ya desempataba. Ok. Entonces el güey que estaba presidiendo el Senado dijo, no me voy a meter en pedos y votó por este güey. Y al final sí terminó ratificándolo como vicepresidente. Ok, lo logró. Simón. Pero Van Buren tampoco lo quería como vicepresidente, así que Ufas. le dijo, mira, ¿sabes qué? Una pareja dispareja. ¿Sabes qué, güey? Vete allá donde, o sea, tú vete como presidente del Senado, güey. Ajá. Quédate allá donde hay pocas cosas que hacer. A mí no me estés jodiendo, me estás dañando mi imagen, güey. Ok, así no es de política, Sí. ni te me acerques. Así es. Entonces, el Johnson pues nomás estaba ahí, así de repente cuando había sesiones del Senado ahí andaba, cuando no, pues se iba a su pueblo. Ujú. Se iba a ver a las esclavas. Ah, qué guapas. Simón. Sin mucho que hacer, de repente dicen que nomás lo veían platicando ahí con quien estuviera ahí más. Ok, ahí Sí. con su silla fuera de su casa, ¿no? Simón. A gusto. Se centró en saldar sus deudas. Dijo, güey, pues tengo tiempo libre. Abrió una academia para educar a jóvenes nativos americanos. Ujú. Pero su manera de educar era vamos a civilizarlos, o sea, vamos a hacerlos que actúen como gente blanca. Ajá. La academia Choctaw se llamaba. Clase 1, ¿cómo casarme con un blanco? Y la academia fue lucrativa porque fue financiada por el gobierno. Órale. Después abrió un balneario, un hotel y una taberna. Ajá, ahí en ya, Kentucky. empresario. Sí. Y luego de repente se fue 9 meses, güey, o sea, seguía siendo vicepresidente y se largó 9 meses de su cargo. Sospechoso. Embarazo a alguien. Pues estuvo fuera 9 meses y un político fue a visitarlo y ese político le escribió a Van Buren y le dijo, no, pues mira, acá anda tu vicepresidente, cito, se ve feliz en la ignominiosa actividad de regentar una taberna, incluso supervisando personalmente la compra de pollos y huevos y la venta de sandías. Órale. Va. O sea, ya no le gustó la política, le gustó Sí, güey, andaba, vender. Sí, man. Órale. Es como que el güey, siento que el güey pensó, pues, o sea, me estás haciendo a un lado y no quieres darme nada que hacer. Ajá. Pues mejor me voy, güey. ¿Con sueldo? Pues seguía siendo vicepresidente. Chingón, chingón. Pero pues hasta el final hubo otra crisis económica, se endeudó un poco más y sufría de dolor crónico por las heridas sufridas en la guerra.
Se decía que ya había cambiado, ya no vestía tan bien, ya era ya se estaba volviendo un viejo rancio, güey. Ya la gente ya no lo quería, güey. O sea, ya había pasado de ser el senador. Ya no era tan buena onda. Ya no es el senpai guapísimo de ahorita. Sí, ese era el senador así buen pedo y luego después era el vicepresidente con cara de me está llevando ahí la verga. sí, no, ahí sí ya se ve villano de Harry Potter. Ahí sí ya está malo. Entonces, de todos modos, dijo, ¿saben qué? O sea, ya pasan los 4 años del término de Van Buren y y dijo, ¿sabes qué? No, o sea, no voy a meterme en pedos. Johnson claramente era un problema ya. Jackson ya tampoco lo apoyaba y Van Buren decía, güey, ¿cómo le hacemos? O sea, ya no quiero que este güey esté pegado a mí para las siguientes elecciones. Ajá. Entonces, lo que hicieron fue mejor no escoger a nadie. Ah, chinga. Votaron por que no hubiera candidato a vicepresidente. Y ya no hubo vicepresidente esa vez. Ajá, literal dijeron mejor nada. mejor nadota, carnal. Sí. Y se postuló como independiente y la mayoría de los votantes asumieron que seguía siendo el candidato de los demócratas, pero bueno, o sea, era un candidato a vicepresidente independiente. Independiente, centrado, libertario, no sé. Y pues Van Buren perdió las elecciones, Johnson también perdió y ya su carrera política había terminado. Ok. Pero nadie le avisó. No mames. Él se siguió postulando. Se postuló 3 veces más para el Senado, perdió las 3 veces. Y luego en 1844 intentó formar parte de otra candidatura presidencial, pero otra vez fracasó. Así hay gente aquí en Juárez o en Chihuahua que es aferradísimo. Yo lo veo que se lanzan y nadie vota y ahí sigue. Cada rato, Simón. Sí, güey. No quieres hacer un podcast, oye. En mis tías están hablando de hace... ¿Qué te gusta? 19 años. Que yo por nepotismo terminé trabajando en una administración municipal, güey. Ajá. Hay gente que sigue ahí que sigue lanzando desde entonces, que siguen postulándose, o sea, que tienen algún cargo público, se siguen postulando a diputado local por o lo que aquí sea. O por allá, lo que caiga. Y no lo agarran, pero siguen cayendo en diputados, o sea, en cargos públicos de todos modos. Güey. Sí. En fin. Intentó otra vez, al final se postuló para la Cámara de Representantes local otra vez en Kentucky. Y pues allá todavía lo querían. Ahí? Y ahí sí. Ok. En 1850. Pero ya estaba viejito y enfermo, güey. De hecho, decían que parecía que ya tenía demencia. Ok, ya como Biden. El Louisville Daily Journal decía, sí, todo es doloroso verlo en el pleno intentando cumplir con sus deberes como miembro. Como Biden. En noviembre sufrió un derrame cerebral y murió. Su única hija birracial sobreviviente fue declarada ilegítima por un tribunal. O sea, ella dijo, este güey me reconoció como mi papá y no, ni madres. Nah. Tú no eres persona. No pareces. Nada más para no darle la herencia, güey. Ok. ¿Y entonces qué? ¿Se la quedó el gobierno? Se la quedaron los hermanos de este güey. Ah, bueno. Ya no sabemos si los hermanos la repartieron o no, pero se la repartieron entre ellos. Pero esa es la historia de Dick Johnson. El gran verga. El vicepresidente que se casó con sus esclavas. No mames. Pues que qué huevos, no sé, como que al principio lo piensas, mira, qué noble que se casó con una de sus esclavas, la trataba bien y todo fue, no, espérate, o sea, nomás las veía como... Pues dónde meterla nomás. Sí, güey. Porque no quería ligar. Ajá. No puedo hablar, no puedo conquistar a una mujer por las buenas. Ajá. Pues agarra una que ya técnicamente es mi propiedad. No, y ahí dices que tuvo una granja de huevos, ¿no? Ojalá y no se haya cochado gallinas también. No sabemos. No sabemos. No sabemos. Pero pues ahí está. Si quieren escuchar el episodio original en inglés, es el episodio 142 de The Dollop, Richard Mentor Johnson. Recuerden que nos encuentran en todos lados como @eldollop. A mí me encuentran como ningún Eduardo. Y a mí me encuentran como Brian The Machine. Y pues si no conocen su historia, están condenados a querer a seguir queriendo ser candidatos a diputados locales. No se arma. No se arman.